Buenos días, doy la bienvenida a nuestra segunda sesión en línea del curso de Administración Documental en el entorno laboral. En esta segunda semana los temas a abarcar van a ser las clases y características de los documentos. Como podemos evidenciar en nuestro material de formación, lo primero que que debemos tener en cuenta es la definición de qué es un documento. Entonces, de forma genérica, el documento es todo el material que se conserva en un soporte físico que tiene un alcance informativo y al final adquiere una valoración de patrimonio documental. Es por esto que los profesionales de la documentación van a garantizar su conservación mediante un almacenamiento. El objetivo de almacenar es facilitar la recuperación para consultas posteriores y en la toma de decisiones. Encontramos que actualmente el documento va más allá de un solo escrito porque encontramos que los medios tecnológicos de información disponibles actualmente nos brindan una gran variedad de posibilidades para transportar la información, como son los archivos informáticos, las páginas web que contienen imágenes, soportes multimedia, entre otras opciones. Las clases de archivos, las clases de documentos, que es nuestro segundo tema, vamos a considerar su estructura para clasificarlos y a la vez el medio y la comunicación de la información. Entonces, encontramos dos clases de documentos, los documentos de archivo y los documentos electrónicos. Los documentos de archivo vienen a ser todos los que se encuentran determinados por el lugar donde está toda la información producida o recibida por una empresa pública o privada. Entonces, todos estos documentos van a ser en razón de las actividades o funciones diarias de la empresa. Y los documentos electrónicos va a ser toda la información que se elabora, se recibe, se envía y almacena a través de medios electrónicos. Dentro de los documentos electrónicos también podemos encontrar que el archivo de ellos cumple la acción durante un ciclo vital igual que los documentos de archivo y tenemos igual a archivo de gestión central e histórico en los documentos electrónicos. En nuestro tercer tema abarcamos las características de los documentos. Entonces, las características las vamos a encontrar en dos órdenes, características de orden externo y de características de orden interno. Las características internas del documento van a ser todas las que forman la esencia del documento y que se encuentran implícitas en él. Las características internas más comunes son la entidad productora, que es el autor, ¿no? Quien elabora, que puede ser una persona o una empresa, quien elabora el documento. La segunda característica son los orígenes funcionales, es decir, a la función o el trámite que motivó a generar este documento. La tercera es la fecha y lugar de producción. En los documentos vamos a encontrar que se señala de forma precisa el tiempo y el espacio al momento de que se originó el documento. Es decir, vamos a encontrar el día, el mes y el año y la ubicación de su realización, la ubicación geográfica de la realización del documento. Y la cuarta característica interna es el contenido sustantivo o sustancial, que es prácticamente, como su nombre lo indica, el contenido de una forma amplia y detallada que contiene del documento. Las características externas van a ser todas las que no dependen del cuerpo del documento, sino que van a ser todos los parámetros en los que se determina la manera y se puede clasificar en clases como textuales y no textuales. Una de las características es la primera característica externa. Entonces, la clase se refiere al tipo de mensaje que queremos transmitir.
Entonces, este mensaje lo podemos transmitir a través de un contenido textual y no textual. El contenido textual es el que se encuentra en escritos, ¿no? Eh, y los contenidos no textuales van a ser los que pueden contener escritos, pero además son elaborados para ser interpretados de forma visual, auditiva, como lo son, ¿no? Los documentos fotográficos, los mapas, los documentos sonoros, entre otras opciones. La segunda característica externa es el tipo. En esta característica encontramos que el tipo es lo que nos motiva a crear el documento. Por ejemplo, un memorando o un circular. Entonces, para generar estos documentos se va a requerir aplicar las normas técnicas. La tercera característica externa es la forma. Aquí se señala el contenido en original y copia y se debe identificar cuál es el documento original con alguna marquilla. Nuestra cuarta característica externa es el formato. Esta característica se refiere a la presentación en físico del documento y va a depender de la clase de documento. Es decir, si es un documento textual, su formato puede ser legajos, libros o cajas, ¿no? Y si son documentos no textuales, su formato, en el caso de sonoros o imágenes, puede ser cintas, microfilm, CD, entre otras opciones. Y nuestra última característica externa hace referencia a la cantidad, es decir, al número de ejemplares que tiene este documento. Dentro de nuestras características del documento podemos encontrar que estas tienen un carácter en los documentos de archivo en cuanto a su conservación. Entonces encontramos que tenemos dos grupos, de carácter seriado y de carácter de unicidad. Dentro del grupo de carácter seriado, hacemos referencia a la generación de un documento, del documento uno a uno, como consecuencia o producción de acciones repetitivas en la empresa. Un ejemplo puede ser los acuerdos, las resoluciones, que se encuentran encaminados a una función específica. Los documentos de carácter de unicidad nos habla sobre los documentos que su producción es única y no hay un ejemplar idéntico a ellos, ni publicaciones, ni más publicaciones. En este caso, los documentos de carácter de unicidad, las copias deben estar en cuenta como un documento más que cumple con unas condiciones necesarias para determinados trámites. Otro, otro carácter de los documentos de archivo es de objetividad. Entonces, como su nombre nos muestra, el documento va a cumplir con un objetivo o una actividad institucional o personal a la cual se diseña, no debiendo dar a subjetivas en su contenido. Otro carácter que podemos encontrar es la integridad, ¿no? Bajo ninguna circunstancia el documento puede ser alterado y por esto es importante o necesario que resaltemos de forma precisa y clara para que se proteja de modificaciones el archivo. Y por último tenemos la interrelación. Entonces, los documentos de carácter archivístico no cumplen funciones aisladas de las actividades registradas dentro de otros documentos, sino que actúan como una pieza en conjunto y siempre van a interactuar con los demás documentos del archivo.
Luego encontramos los elementos de un documento de archivo. Los elementos vienen a ser todas las características que nos posibilitan o nos facilitan la clasificación de un documento para que pueda ser archivado de forma específica. Entonces, vamos a encontrar el soporte, que es el material que se utiliza para la transmisión del conocimiento. Recordemos que pueden ser medios electrónicos, magnéticos o evidencia física. Otro elemento es la técnica. Con este elemento nos referimos a los medios normalmente utilizados para transmitir el contenido del documento. Nuestro tercer elemento es la estructura, que se encuentra constituida por los datos específicos que conforman el documento y que lo van a hacer diferente a los otros. Y nuestro cuarto elemento es el contenido. Es decir, que es el mensaje interno o la actividad específica que deseamos expresar o transmitir con el documento. Nuestro cuarto tema es la importancia de los documentos. Entonces, resaltamos que la importancia de los documentos radica en que nos transmiten información y nos sirven de evidencia de todas las gestiones desarrolladas en las diferentes formas de soporte que encontramos y que nos ejercen actividades de las funciones administrativas. También son importantes porque nos constituyen una forma de comunicación e interacción humana, nos intervienen directamente en el proceso de la toma de decisiones, nos sirven de testimonio a las gestiones administrativas, ¿no?, que así lo requieran, y nos soportan los procesos legales, ya sea personales o institucionales. Nuestro quinto tema es la clasificación de los documentos. Es importante que reconozcamos estos aspectos, los diferentes grupos de clasificación, para poder tener un excelente proceso de archivo en el desarrollo de nuestras funciones. Entonces, el primer grupo de clasificación es según el soporte. Entonces, vamos a identificar las características físicas y las condiciones de conservación que se requieran para cada uno de estos soportes. En el caso de los textuales, de las clases textuales, encontramos que estos documentos, que son los más utilizados en la empresa, como los manuscritos, memorandos, cartas o informes. El segundo soporte son los gráficos, porque nos van a permitir visualizar la información de forma rápida. Y entre los gráficos más utilizados tenemos los mapas, los dibujos y los planos. También encontramos imágenes que nos van a reflejar o evidenciar la información plasmada en texto o en gráfico. Como lo son los cuadros, las diapositivas, las fotografías, entre otras. Otro soporte es la cinta, que es un medio audiovisual que busca de una forma dinámica motivar y captar la atención de una o varias personas a través de videos, microfilm, cintas magnéticas o pizarras magnéticas. Y dentro del grupo de otros soportes podemos encontrar a los que conocemos como discos duros o material óptico y sellos. El segundo grupo de clasificación es según el productor o autor del documento. Recordemos que el autor puede ser la empresa o la persona que elabora el documento en relación a la función que se destina. Entonces, encontramos que de acuerdo al autor se clasifican en documentos públicos y documentos privados, siendo los documentos públicos todos los que se elaboran o reciben por un funcionario o ente del Estado.
Y documentos privados son todos los documentos producidos o recibidos por las empresas privadas o las personas naturales. La tercera clasificación es según la finalidad. Entonces, como todo documento tiene una función y un objetivo que debe cumplir, vamos a encontrar tres tipos de finalidades, ¿no? Documentales. Los documentos dispositivos, que son los que nos muestran normas de obligatorio cumplimiento, como los decretos o los acuerdos. Los documentos informativos, que son todos los documentos dentro de la función administrativa de una empresa, como los memorandos, las cartas o los presupuestos. Y los documentos testimoniales, que son los que nos van a servir como prueba o testimonio, como es el caso de los contratos o todos los documentos contables. Nuestra cuarta clasificación es según su difusión en el tiempo. Recordemos que los documentos van a tener, no todos los documentos van a tener una vigencia indefinida, sino que algunos de ellos son diseñados para cumplir una actividad o una función específica que tiene un principio y un fin. Entonces, de acuerdo o, o identificando el tiempo de permanencia de los documentos, vamos a ver, identificar así a qué fase del archivo corresponde y si al momento de su disposición final debe ser conservado o eliminado. Nuestra quinta clasificación va a ser según la funcionalidad. Entonces, de acuerdo a la función vamos a encontrar los documentos sustantivos o específicos, que son todos los que nos van a soportar las funciones y los objetivos de las empresas de sus diferentes áreas. Y los documentos facilitativos o comunes, que además de apoyar las funciones o las gestiones empresariales, nos van a, nos van a presentar contenidos diferentes, pero cumpliendo con las mismas funciones. Y por último encontramos la tipología documental. La tipología documental es una unidad de documento o una unidad documental que se crea o se origina de una actividad administrativa cumpliendo con las funciones o actividades de la empresa. Entonces, un ejemplo de estos tipos documental pueden ser los memorandos, los informes o las resoluciones. Son documentos o tipos de documentos que van a cumplir actividades de la empresa. La tipología documental es el último tema de nuestra segunda semana del curso. Recuerden que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que surja, me pueden escribir al correo electrónico, al foro de dudas y inquietudes o a la mensajería de la plataforma. Las actividades para esta segunda semana son dos a desarrollar. Una es la prueba de conocimiento, que consta de un cuestionario con preguntas relacionadas a los temas que he explicado en estos momentos. Y la segunda actividad de la semana es realizar un paralelo. Listo. Entonces, la primera actividad de la semana es realizar la prueba de conocimientos y la segunda es la evidencia sobre el paralelo de las clases de documentos. Como hemos podido observar, son dos las clases de documentos que se plantean: clase de documentos de archivo y los documentos electrónicos. Entonces, basándonos en esto, vamos a realizar un paralelo en el que mencionemos la diferencia que hay entre el uno y el otro y explicar el uso de cada documento. ¿Listo? Los pasos
para realizar o enviar nuestra evidencia van a ser los siguientes. Listo. Nos dirigimos a nuestra herramienta contenido del curso, a proyectos. Recuerden, si solo les sale el nombre del curso, damos clic y nos va a desplegar la carpeta proyectos. Luego nos dirigimos a la actividad 2, que es la que nos encontramos actualmente, y aquí vamos a encontrar la guía de aprendizaje, con el detalle de las actividades a realizar, el material de formación de forma descargable y multimedia, y material complementario a los temas de la semana. ¿Está? La versión descargable es la que le he mostrado para la explicación temática, y material complementario sobre la sección documental y el ciclo vital de los documentos. Y por último, nuestro espacio de evidencias. Entonces, acá nos desplazamos con las flechas y encontramos para realizar nuestra prueba de conocimientos y para enviar el paralelo. Esta segunda actividad del curso finaliza el día lunes 17 de mayo, pero recuerden que todas las actividades están disponibles hasta el jueves 27 de mayo. Pueden enviar las actividades de la semana anterior que aún tengan pendientes, o adelantarse si ya han realizado las actividades de la semana 1 y 2. ¿Listo? Con esto finalizaría nuestra segunda sesión en línea. Los espero a nuestra próxima sesión, que está programada para el miércoles 19. Cualquier duda me escriben a la mensajería de la plataforma, al correo electrónico o al foro de dudas e inquietudes. Que tengan una feliz semana.